Parecía que no se definían, hablábamos ayer mismo con Néstor Pitrola, que decía que muchos sindicalistas se fueron antes de llegar al Congreso de la Nación, simplemente encabezaron alguna de las columnas, pero no se decidían por una medida de este tipo. Ahora sí, entonces, lo tenemos en línea a Mariano Martín para que amplíe entonces esta información. Mariano, buenas tardes. Para el 30 de abril habría entonces un paro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, 30 de abril, conforme veníamos anticipando en C5N, va a ser la medida de fuerza por ahora del sindicalismo opositor, este Frente Sindical por el Modelo Nacional, que está referenciado en Hugo y Pablo Moyano, pero que también cuenta con la corriente federal de trabajadores, con el gremio de mecánicos, los canillitas. También reportan a este sector las dos versiones de la CTA, y otras organizaciones sociales y hasta de empresarios, sobre todo del sector PYME. La medida de fuerza, como habíamos previsto, está terminando de tomar forma en estos momentos en un plenario de delegaciones regionales de la CGT y de delegados del interior del país, que se lleva adelante en el Sindicato de Mecánicos, en la avenida Belgrano al 600, en un auditorio, con la participación de muchos de estos dirigentes. Hasta hace un rato me decían en la organización que había 82 secretarios generales de sindicatos presentes. Recordemos que la orgánica de la CGT contempla alrededor de 200 gremios confederados, pero bueno, todavía estaban en la parte organizativa y recibiendo más dirigentes. En paralelo hay un encuentro también plenario de las dos versiones de la CTA que deliberan en conjunto con el mismo fin. La idea es aunar desde estos sectores un paro nacional de actividades para el 30 de abril que tendrá como novedad, casi sin precedentes en la Argentina, que se decidirá a espaldas de la CGT. Esto no implica excluir absolutamente a la principal central obrera de la Argentina y la que tiene los resortes legales y hasta de logística para poner en marcha una medida de estas características, pero significará sin lugar a dudas una presión muy fuerte que tendrá que resolver la conducción de la CGT a la hora de adherir o no a esta protesta de orden nacional, y que mientras tanto tiene a Hugo Moyano como principal gestor, intentando que los sindicatos del transporte, que como recordábamos esta semana han llamado por su cuenta a un paro para el 1 de mayo. Feriado, haremos, ¿no? El Día del Trabajador y feriado. Claro, bueno, Gallego, la idea es convencer a los sindicatos del transporte, de esto está trabajando Hugo Moyano, para que pasen su propio paro al 30 de abril y de este modo aunar las protestas y hacerlas mucho más contundentes. No, lo cierto, como si fuese cierto, ¿no? Es la primera vez que a espaldas de la CGT, estando dentro de la CGT, este grupo de 82 gremios, será más seguramente, Mariano, convoca una medida de fuerza, un paro de transporte, un paro general. Hay que ver, claro, cuántos más adhieren, y podría ser un paro absoluto, ¿no? Porque si paran los bancos, transporte, docentes, hablamos de un paro importante. Más que importante, sí. Más que importante. Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que la CGT, en términos orgánicos, hoy todavía retiene a buena parte de los gremios con mayor cantidad de afiliados, aunque no necesariamente esto implica que tienen el mismo nivel de, o el mismo carácter de estratégico en una medida de fuerza. En ese sentido, las aguas están más bien repartidas en la histórica disputa interna que hay dentro de la CGT. Pero me permito recordar un dato, Gallego, que es interesante. En 2012, también a instancias de Hugo Moyano, y cuando la conducción formal de la CGT, en aquel momento en manos de Antonio Caló, de Los Gordos y de otros sectores, no estaban dispuestos a llamar una medida de fuerza, Moyano la convoca, un paro nacional, y por supuesto la gran duda era cómo iban a hacer para que prosperase una medida de estas características sin la UTA y la fraternidad, los dos gremios más de transporte neto, claro. Del transporte público de pasajeros. Bueno, en ese momento apareció casi providencialmente uno de los sindicatos más chiquitos de toda la CGT, el gremio de señaleros, que adhirió a la medida de fuerza, y solo con eso bastó para que no hubiera servicio ferroviario en la zona, por supuesto en Capital Federal, en la zona del conurbano y la provincia de Buenos Aires. También a ese gremio están apostando en este caso, pero obviamente Moyano tiene mucha llegada
con otros sindicatos del transporte a los cuales está intentando convencer, más allá de la decisión, en este caso, otra vez, de la UTA y la Fraternidad, que por ahora se mantienen al margen, para incorporarlos y hacer de este paro nacional del 30 de abril de una medida de gran contundencia contra Mauricio Macri. Es que sin duda, Mariano, el hecho de que se adhiera o no el transporte es la que mide el pulso, ¿no?, de lo que va a ser la medida de fuerza. La pregunta es, ¿cuánto tuvo que ver en esta decisión de llamar un paro para el 30 de abril el clamor de las bases, ¿no? Bueno, a ver, sin lugar a dudas hay un malestar de abajo hacia arriba que se irradia sobre las organizaciones sindicales, un malestar creciente que a veces está contrapesado, lamentablemente, por el miedo de los trabajadores a perder su puesto de trabajo, por un lado, y en el mejor de los casos, entre comillas, a perder un día laboral que para muchos trabajadores representa 3.000, 5.000, 7.000 pesos. Ahora bien, hay una presión, como bien marcás, de abajo hacia arriba, pero que solamente, lamentablemente también hay que decirlo, puede cristalizarse cuando hay una decisión de cúpula de sindicatos, es decir, tenemos los camioneros, tenemos los mecánicos, tenemos la Asociación Bancaria, la Corriente Federal, la CTA, que en este caso están diciéndole a esa presión que sí, porque hasta ahora lo que venía sucediendo es que la CGT operaba como administradora y catalizadora de esa presión, diciéndole al gobierno, bueno, nosotros controlamos esta protesta social y de esa manera lo sentaba a negociar. La contundencia o no de esta medida de fuerza del 30 de abril, me animo a decirles, compañeros, que va a tener una repercusión fundamental, no solo para esta etapa del vínculo entre el gremialismo y el gobierno de Mauricio Macri, sino que va a tener mucha repercusión hacia adelante en términos del modelo sindical argentino, porque se va a poner en cuestionamiento la verdadera vigencia de la CGT como herramienta para distribuir, para catalizar, para administrar la conflictividad social. La última cortita, la CAT, ¿cómo va a jugar la que lidera Schmidt? Porque ahí están los gremios del transporte, ahí están los aeronavegantes, están los pilotos. Gallego, es interesantísimo porque eso hace exactamente al nudo del ajedrez, claro, de esta medida de fuerza. La Confederación del Transporte, bien sabés, está encabezada por el portuario Juan Carlos Schmidt, un hombre que fue durante muchos años mano derecha, portavoz de Hugo Moyano. Después, cuando quedó como triunviro de la CGT, se alejó de Hugo Moyano, pero en una nota que publicamos hoy en Ámbito Financiero contamos que hoy resurge como una suerte de indultado por Moyano y tuvo esta misma semana negociaciones y encuentros reservados con el líder de los camioneros para ver si pueden homologar lo que era hasta ahora un paro del 1 de mayo del transporte y trasladarlo al 30 de abril. Eso no significa linealmente que todos se adhieran, que toda la CAT vaya a adherir, porque más allá del liderazgo formal de Juan Carlos Schmidt, los que tienen, entre comillas, los fierros de la CAT son la UTA, Roberto Fernández, y los maquinistas de trenes de la Fraternidad que encabeza Omar Maturano. Esos son los que dilatan hasta último momento las definiciones, porque de ese modo se venden, también entre comillas, como los verdaderos articuladores de un paro nacional. Mariano, un fuerte abrazo, gracias por esta información. Abrazo a ustedes, gracias. Y estamos en vivo el 9 de julio, protesta de taxistas.